Bartra. En su libro Fangos de la Democracia, su primera línea en el prólogo dice: la transición a la democracia estuvo a punto de naufragar. A reserva de que entremos en este peligro de naufragio, es la primera vez que yo leo de fondo en ensayos el concepto de transición a la democracia respecto a lo que ha ocurrido en México en los últimos años. A ver, ¿cuál sería ese espacio político, temporal, histórico de la transición y de la transición a la democracia? Bueno, yo he manejado en general el término de transición en dos sentidos. Una transición de largo plazo, y pienso entonces en términos de cultura política, una transición que yo creo que se inicia en realidad en 1968, muy lenta, que va acumulando valores distintos, va acumulando alternativas, hasta que en 1988 adquiere un impulso más fuerte y a finales de siglo pues ya se concreta en la noción de transición más a corto plazo, más restringida a lo que se refiere a los mecanismos políticos propiamente hablando. Y esta es una transición que se inicia en algún momento entre mediados de los 90, fines de los 90 y la situación actual. No sabemos si ha terminado esta transición corta. Es posible que sí, pero la transición larga, esa no, esa realmente todavía nos falta un largo trecho. En las élites políticas, no de gobierno, sino intelectuales, partidos de oposición, realmente ha habido una cultura de la transición, porque yo me he encontrado que más bien ha habido una cultura de la reforma, de ir acomodando el sistema y no necesariamente transitar de un régimen autoritario a uno democrático. ¿Cómo percibió en su análisis histórico hacia atrás esta existencia, una existencia de la cultura de la transición? Esta cultura de la transición, como decía, se empieza a consolidar a raíz del movimiento estudiantil del 68. En sus inicios es una cultura que todavía está muy anclada en realidad en la noción de revolución, no en la de reforma ni en la de transición. Y de alguna manera, en una parte de la intelectualidad y de los dirigentes políticos de oposición, sobre todo los de izquierda, empieza a cambiar la idea de revolución en la idea de una transición democrática. No de reformas al sistema, ¿no? Digamos, de parches al sistema autoritario encabezado por el PRI, digamos, por la época del nacionalismo revolucionario, sino un cambio bastante más importante que implicaría pues la instauración de mecanismos de representación política de nuevo tipo, democráticos. Usted ha mencionado el 68. Usted pertenece a esa generación del 68. En el 68, enfoquémonos a la izquierda. La izquierda concretamente tenía, ya mencionó, de revolución a transición, pero aún así, 10 años después, participa en la reforma política, con la legalización del Partido Comunista. ¿Ha habido esta percepción? ¿Cuál ha sido el cambio en el pensamiento político de la izquierda respecto a los cambios que debe tener el sistema? Es muy interesante porque de los sectores más radicales, básicamente de la tradición comunista, radical comunista, es que se da esta transformación, esta revaloración del tema electoral. No en otras partes de la izquierda, y ahí hay una coincidencia con una parte de la derecha democrática. La valoración de la importancia de los procesos electorales. En la tradición comunista pues ya había habido un intento importante lanzando la candidatura de Ramón Danzós Palomino, después Valentín Campa, etc. De alguna manera en el interior del espacio más radical de la tradición comunista se va desarrollando la idea democrática con gran fuerza y es curioso, empieza a irradiar y a influir en todos los otros sectores, especialmente en los sectores nacionalistas, algunos de los cuales estaban dentro del PRI, como el de Cuauhtémoc Cárdenas, que en los años 60 se negaban a una alternativa electoral, pero ya en los años 80 ya aceptan, bajo la influencia de las tradiciones comunistas,
Eso es lo paradójico, interesante, la idea de colocar las elecciones en el centro de la transición democrática. Ese sería, digamos, un efecto de lo que ocurrió en España. Usted me acaba de mencionar en un ensayo el papel, por ejemplo, de Arnoldo Martínez Verdugo en este tránsito del Partido Comunista de muy prosoviético al eurocomunismo. Y el eurocomunismo fue el que permitió al Partido Comunista de España entrar en la transición a la democracia. ¿El eurocomunismo realmente tuvo un efecto ideológico en la izquierda, en el partido, o fue en las élites? No, yo creo que en el Partido Comunista en México el eurocomunismo tiene una enorme influencia. Desde luego que el término era incómodo. A mí me insultaban, entre comillas, diciendo que era el eurocomunista mexicano, ¿no? Una contradicción en los términos, porque yo se supone que representaba esa tradición. Pero efectivamente nos influyó muchísimo, muchísimo el eurocomunismo europeo, pero más que Santiago Carrillo y la situación española, yo creo que influían mucho más Berlinguer y el italiano. La tradición italiana era mucho más sofisticada, mucho más profunda, más pensada, ¿no? Y después nos influyeron, desde luego, situaciones concretas. Concretamente, la demostración de que la democracia sí podía desarrollarse bajo condiciones de subdesarrollo. El gran ejemplo era Venezuela. Venezuela en los años 60 y los 70 era un país democrático, una democracia muy avanzada. Después, desde luego, la situación chilena, el golpe de Estado de Pinochet, contribuyeron mucho a que valorásemos a la democracia formal, aquella que se despreciaba diciendo que era burguesa, ¿no? Y nosotros comenzamos a valorarla y a colocarla en el centro del escenario político. El PRI. En el PRI ha habido corrientes reformistas y corrientes que se resisten al cambio. El PRI ha sido el promotor de las reformas y de los cambios políticos y sociales. ¿Ha habido una corriente y un pensamiento por la transición dentro del PRI o siempre ha sido esa resistencia a más bien ir cediendo espacios? Yo diría que ha predominado la idea de ir cediendo espacios, sin descontar de todas maneras que hubiese algunos sectores avanzados y con cierta lucidez que en la época del presidente Zedillo impulsaron incluso la transición democrática. Y había esta combinación pues de impulsarla y de tratar de ceder para no perder todo, ¿no? Al final pues perdieron la presidencia. El PRI tenía la percepción allá por 76, 78 de que en México no puede haber una transición porque ellos no eran un espejo del régimen franquista. Técnicamente, digamos, tenían razón, pero al final eran muy parecidos, ¿no? Pues sí, sobre todo en la larga duración, o sea, una dictadura no tan dura, pero que duró decenios, ¿no? Entonces se convirtió en algo realmente opresivo. Era una situación muy, muy desagradable, que realmente atosigaba la intelectualidad, había una represión sorda, permanente, no demasiado extendida, pero que se dejaba sentir, falta de libertad, un ambiente muy, muy hostil a la democracia. Y el hecho de que no fuesen una dictadura abierta al estilo de Franco, eso no, o de los militares griegos, de Portugal, eso no quiere decir que no hubiese en México una necesidad imperiosa por transitar, por salir de ese agujero negro que era el nacionalismo revolucionario y el autoritarismo priista. Ahora, la sociedad en estos años, 68, 2000, 2006, ha habido una preocupación por debatir, por fijar la bandera, el objetivo político de la transición a la democracia, o somos víctimas de toda esta obsesión de la cultura oficial, a partir de lo que dijo una vez Luis Javier Garrido, aquí todos somos priistas hasta demostrar lo contrario. Ese, por cierto, es el gran peligro de que sigamos el camino argentino, de todos somos peronistas
Y esa expansión de la cultura nacionalista revolucionaria sigue siendo una amenaza muy importante a la democracia mexicana. En aquella época se discutía mucho, pero la conciencia de que era necesaria una transición se fue acumulando lentamente. No hubo un chispazo así. No, tal vez no hubo el chispazo porque no era tan sencillo enfrentarse a una maquinaria tan tremendamente sofisticada como era el mecanismo priista, ¿no? Ahora hablamos del PRI porque el PRI se ha reconvertido en un auténtico partido político. En aquella época el PRI era el apéndice electoral del gobierno, en realidad. En aquella época no sentíamos que luchábamos contra el PRI, del PRI nos reíamos, ¿no? Los dirigentes priistas, hasta que no llegaban al poder, eran bastante insignificantes. Estaban sumergidos en una maquinaria electoral burocrática controlada por el gobierno y por el señor presidente. Así que no era fácil realmente que hubiese ese chispazo, decir, lo que se necesita es democracia y punto, ¿no? Pero esa conciencia se fue acumulando lentamente a partir del 68 y ya a fines de los 80 ya se había generalizado en la izquierda. El 2000 la alternancia supuso o dejó el ambiente de que iban a venir los grandes cambios y que se iba a transitar de un viejo régimen a un nuevo régimen. ¿Qué ocurrió en el sexenio de Fox? Bueno, yo sí diría que cambiamos de régimen, en el sentido de que el antiguo régimen sí se vino abajo. Lo que no estoy tan seguro es que hayamos construido un nuevo régimen. Todavía estamos en un espacio ciertamente democrático, pero en donde los mecanismos de legitimación del gobierno no están plenamente consolidados. Es decir, la mayor parte de la población todavía no cree que el mecanismo electoral es el principal legitimador, el mecanismo democrático formal, el principal legitimador del gobierno. Y eso en buena medida es culpa del presidente Fox, que no tuvo la visión y la energía necesarias para avanzar en la creación de un espacio de nuevo tipo. Yo creo que fue un muy habilidoso e incluso espectacular dirigente en la oposición, ¿no?, durante la campaña electoral, pero una vez en la presidencia realmente no supo qué hacer. Digamos que el país le quedó demasiado grande, evidentemente, con un gabinete también contradictorio y muy débil, no encontró las alianzas necesarias y la solución fue rearticularse o rehacer viejas alianzas con los representantes del antiguo régimen del PRI. Tuvo miedo de acelerar el proceso de decadencia del PRI. De hecho, contribuyó a frenarlo, ¿no? Y por eso yo creo que el PRI hoy tiene una fuerza muy grande. Nomás siento el dolor de mis familiares que se perdieron. Yo me siento muy triste, porque la verdad no somos solitos. Nosotros no tenemos papá, estamos solitos. Mi papá dejó 4 hijas. Los conocidos, los amigos, me parte mi alma que ella, su hijo también, ahí está bajo el agua. Para ir a la escuela me levantaba a las 5 de la mañana
Teníamos que cruzar un río y de ahí caminar 1 hora. Salíamos a las 6:30 para que llegáramos a las 7:30, algo así. No llegaba yo todos los días porque pues no, solita pues no me dejaban viajar. Cuando llovía no íbamos a la escuela porque llovía y se hacían charcos, lodos por donde quiera, se crecían los arroyos. Bien, porque ya no tengo que viajar, ya no tengo que levantar temprano, me levanto a las 7. Ya podemos llegar todos los días, puedo llegar todos los días, estoy estudiando la secundaria. Bien, todo está bonito. La escuela, porque tan grande y cerquita, el hospital, los súper, el mercado, la canchona. Yo me llamo Raúl Rodríguez Bartol, vivíamos en esta casa, ahorita pues estamos en Nuevo Juan del Grijalva, ahí estamos habitando. Y allá ya tenemos nuevos trabajos, las escuelas están cerca para nuestros hijos, el mercado, y hay mucho cambio. Pues vivíamos con ese temor de que se inundara aquí otra vez y pasara algo, pues. Ya ahorita, gracias a Dios, porque nos dieron esa casita, pues ya estamos mejor allá. Hubo el espacio, hubo la posibilidad de definir una agenda por la transición en el 2000, ¿o ya no dio tiempo? Yo creo que tiempo hubo. Lo que no hubo es la decisión del presidente Fox y de los dirigentes de Cuauhtémoc Cárdenas, principalmente de los dirigentes de izquierda, de configurar en ese momento una alianza. Eso sí hubiese realmente acelerado la marginación del partido del antiguo régimen y nos hubiese llevado a una situación de nuevo tipo. Tarde o temprano esa coalición posiblemente hubiese reventado, pero hubiese acelerado los tiempos, ¿no? Yo creo que sí era posible hacerlo, pero en fin, ya no se hizo, no se pudo, y por eso ahora pues mucha gente siente que la transición está arrastrándose, que no hemos alcanzado realmente una democracia plena, etc. En 94, con todo el caos que ocurrió, empezando en 93 con el asesinato del cardenal, el alzamiento zapatista, asesinato de Colosio, etc., se pensó que ya el viejo régimen había terminado. Hubo inclusive un medio debate entre grupos intelectuales y de la sociedad política y sociedad civil, en el que hablaban de pactar una transición o llegar a un acuerdo. ¿Cuál es su percepción de lo que ocurrió ahí y qué fue lo que pasó al final, que no se pudo concretar una verdadera agenda por la transición? Se ocurrieron muchas cosas y realmente muy complicadas. Digamos que la izquierda estaba sumergida en la desorientación, había sufrido la derrota del 88 y no sabía muy bien cómo actuar, y acabó de desorientarla el alzamiento zapatista, desde luego el asesinato de Colosio y todo esto, ¿no? Además, se inaugura el tratado con Canadá y los Estados Unidos. Entonces, la izquierda se desorienta bastante en esos momentos, pero la derecha democrática posiblemente tiene una iniciativa más vigorosa e impulsa los cambios en los mecanismos electorales que a fin de cuentas van a ser los responsables de que pueda haber unas primeras elecciones más o menos limpias en el 97 y desde luego en el año 2000. Así que es una situación de desencuentro en realidad entre dos grandes tendencias democráticas en la derecha y en la izquierda, y eso posiblemente hizo que se retrasase el proceso de transición. En ese año se debatió la reforma económica que había impulsado el presidente Salinas, y se hablaba de que se requería una reforma política, un poco
ahora sí como contrapunto a la Unión Soviética, la perestroika y la glasnost. Salinas dejó claro de que él pugnaba nada más por la reforma económica, que no podía las dos. Faltó allí horizonte político de la élite gobernante. ¿Qué falló que la sola reforma económica y el Tratado de Comercio Libre no contribuyeron tanto a la democratización? Pues lo que falló fue principalmente que la dirigencia priista y toda la estructura priista, toda la tradición autoritaria, nacionalista, revolucionaria, bloqueó el proceso. Es decir, la corrupción era tan fuerte que no se atrevieron a democratizar, ¿no? Hicieron una reforma económica importante, el tratado con Estados Unidos y Canadá, pero no se atrevieron a ir más allá porque entendieron que podían perder el poder. Y entendían bien, claro, porque efectivamente cuando hubo las reformas, pues perdieron el poder. Entendieron bien, pero no tuvieron en ese momento la audacia de dejar de ser un régimen autoritario y pasar a construir un partido revolucionario institucional democrático, ¿no? Se mantuvieron tercos en la institucionalidad revolucionaria, tradicional, ahogados también por la corrupción, esto hay que decirlo, y entonces no estuvieron a la altura de los tiempos, ¿no? En ese sentido, Salinas de Gortari demostró ser un enano político, ¿no? Ahora, en 2006, regresamos a la primera frase de su prólogo, la transición a la democracia estuvo a punto de naufragar en el 2006, pero fue la izquierda, o en aquel momento, el grupo que se autodenominaba de izquierda. ¿Qué ocurrió en este pensamiento político de la izquierda de haber promovido las reformas democráticas y luego pues comportarse casi como priista? No sé, en el caso yo diría que se comportaron como priistas. En realidad lo que hay es una consolidación de la tradición populista, que de todas maneras ya era hegemónica. En realidad la tradición populista que encabeza López Obrador es la misma de Cuauhtémoc Cárdenas. El que se hayan peleado por motivos coyunturales de política interna es otro asunto. Forman parte de la misma tradición y se estaban enfrentando a otras corrientes un poco más abiertas de corte socialdemócrata dentro del PRD. Pero lo que predomina es la tradición populista, y yo creo que es esta tradición populista la que estuvo a punto de hacer naufragar la transición democrática, generando una crisis, intentando generar una crisis. Por suerte no se llegó a esa situación, que hubiese, yo creo, puesto en peligro, frenado incluso la transición, con todo aquel fantasma que invocaron de un gobierno provisional, ¿no? Etcétera. Hubiera sido realmente desastroso, y por ello la izquierda quedó tan lastimada y en las recientes elecciones pues salió tan mal parada. Ahora, en el 2010 el país se enfrenta una iniciativa más o menos integral, o cuando menos con 7 efectos de reforma política que se puede inscribir en parte del proceso de transición. Pero también se enfrenta el país a una sucesión presidencial o una elección presidencial en el 2012, digamos, con tendencias muy definidas. ¿Qué va a ocurrir con todo este proceso que se requeriría para resolver las contradicciones de 2006, ampliar las bases democráticas y, bueno, llegar a la elección ya con instituciones un poco más transparentes y más dinámicas en cuanto a democracia? Pues yo soy bastante pesimista en cuanto a las reformas planteadas, no porque algunas no sean interesantes, sino que me parece que van a quedar a medio camino, se van a medio aprobar algunas, otras no. Va a pasar como ha sucedido con la reforma fiscal, con la reforma energética, se va a quedar a medio camino, va a haber unos cuantos parches, pero las 10 propuestas del presidente Calderón me parece que van a ser un poco discutidas y semi-aprobadas, algunas de ellas y otras no. Tampoco me parecen que en su conjunto sean una gran reforma, ¿no? Me parece que son en algunos casos algunas cosas que sí son necesarias, ¿no? Y otras posiblemente superfluas o poco importantes, o importantes coyunturalmente, como
la segunda vuelta en las elecciones presidenciales, por ejemplo. Eso puede tener mucha importancia en una coyuntura, pero me parece que tampoco es un cambio que nos lleve a una situación nueva de ninguna manera. Más interesantes serían los cambios que provocaría la reelección de presidentes municipales y de diputados y senadores. Desde luego ahí habría una situación un poco distinta, de nuevo tipo, interesante. Con todo esto que hemos platicado, doctor, ¿hay alguna primero posibilidad de que se retome el tema de la transición, o en el contexto de los cambios de pronto la palabra resurgirá, desaparecerá del mapa, digamos en el sentido de definir una agenda por la transición, o ya nos rebasó el corto plazo? A veces pienso que tanto insistir en la transición está frenando la misma transición, es decir, está bloqueando el que los partidos se decidan directamente a hacer política en un espacio ya claramente democrático y admitir que ya viven en una situación democrática. Yo le he dicho en varias ocasiones, el problema es que los partidos, los dirigentes políticos de izquierda, de derecha, etcétera, de centro, en México parecen vivir en planetas distintos. Entonces no hay un acuerdo de que están trabajando en un mismo espacio, no que se pongan de acuerdo en sus posiciones, esas van a ser contrapuestas necesariamente, así debe ser, pero por lo menos que vivan en la misma época, es decir, que sean conscientes principalmente de que la transición ya ocurrió y posiblemente ya terminó, y que este espacio político que tenemos, con todos sus defectos, es el espacio en el que hay que hacer la lucha, en el que hay que trabajar, en el que hay que encontrar nuevas perspectivas. Pero no, unos están pensando que todavía falta hacer una revolución, otros ya piensan que la revolución se enterró, otros creen que hay democracia, otros creen que no. Realmente hay una incongruencia fundamental en la clase política mexicana. Los intelectuales, doctor, los intelectuales han tenido una cultura por la transición, han logrado introducir el tema a debate, han llegado al fondo, a veces más bien se unen para participar en política, pero no para discutir temas. Ha sido trágico que la intelectualidad haya abandonado las discusiones que fueron muy importantes en el siglo pasado y se ha dejado arrastrar por mitos, por sentimientos, por pugnas enconadas bastante despolitizadas en algunos casos, por envidias, por rencillas bastante absurdas. Yo creo que está saliendo de ese marasmo y que está empezando a agarrar un nuevo ritmo, es decir, por lo menos una parte importante de la intelectualidad está ya abandonando los viejos esquemas y está ya decidido comenzar a discutir y a plantear problemas a corto y a mediano y a largo plazo, ¿no? Pero es un proceso muy lento, porque la intelectualidad está ligada a ese lento y largo proceso de transición al que hice referencia. Va todo con más lentitud, ¿no? Tienen que irse sedimentando una serie de elementos políticos, de ideas, etcétera, y ese es un proceso lento, y la intelectualidad está más ligada a ese proceso lento que a la rapidez con que se mueve la política. Finalmente, doctor, sus perspectivas. 2010, 2012, el significado histórico, centenario, bicentenario, que ha llegado a permear en ciertos sectores, pero el debate que se está dando, y el 2012, el tema de la transición en este contexto, en este trienio. Yo creo que realmente ahora, que es una condición típica de la democracia, no sabemos qué va a pasar en el 2012, realmente no sabemos, y eso es algo muy saludable. Algunos creen que es el retorno al PRI, ya está y se acabó. A mí me parece que eso es demasiado simplista. Realmente no queda muy claro qué es lo que va a pasar. Yo creo que estos próximos 2 años, ¿no?, incluyendo el 2010, el año del bicentenario, del centenario de la Revolución, etcétera, pueden cambiar bastantes cosas, pueden cambiar los ritmos, puede haber nuevas fracturas, puede haber sorpresas. Yo creo que es muy difícil prever qué es lo que pasará en el 2012 y yo lo celebro. Me parece que esa situación
de imposibilidad de prever lo que va a pasar en las próximas elecciones es algo muy saludable, ¿no? Por fin ya salimos de esa situación repetitiva y aburrida, típica del siglo XX, de que ya sabíamos qué iba a pasar en cada elección. Era la situación más gris y poco democrática que nos podamos imaginar. Ahora no sabemos, ¿no? Hay realmente una situación democrática. El concepto seguirá vivo, transición a la democracia. Yo supongo que seguirá vivo, ¿no? Pero es muy posible que no nos estemos dando plenamente cuenta de que ya terminó la transición. Pero eso suele pasar, uno no sabe cuándo termina una época y cuándo empieza otra. Bueno, esta es la ciudad Nuevo Juan del Grijalva y estamos en la parte norte de la ciudad y esta es mi casa. ¿Cuándo me vas a visitar para la taquería? Pues ya estamos por ir porque hay hambre. A ver si me invitas a unos tacos para... Está bien, te invito, no me pagas dos y ahí va el negocio poco a poco prosperando. El motivo por el cual estamos aquí es cuando el cerro que se desplomó, fuimos albergados y del albergue fuimos a campamentar y nos trajeron para acá y me dijeron, no, pues te vamos a dar un local para que ahí trabajes y ya sea un poco más fácil para ti. Pues acepté con gusto. Pues yo ya tiene como un mes que llegué aquí y mi ánimo era así, siempre lo he dicho, es el trabajo. Antes mi papá nada más trabajaba y ahorita también trabaja mi mamá. Ya ve que antes era diferente las situaciones y más pues nosotros que nos crecimos más que nada marginados en los ranchos. Nuestra forma de vivir era diferente porque para transportarnos en lancha. Y yo la verdad yo me crecí con mis padres pues, pero nunca había trabajado, fui muchacho, nunca trabajé. Pues en mi escuela antes teníamos solo un maestro y aquí tenemos un maestro pero por materia. Y la verdad me siento contento pues de estar así, aunque trabaja ella, pero estamos ahora sí que juntos. Y esa es una nueva motivación que tengo pues, el cambio, como decían ustedes, el cambio. Pues estuvimos acampamentados en Ostoacán a través de 2 años ya. Nos pasaron a la nueva ciudad, que pues para mí es un honor estar ahí porque la casita es tan preciosa, ¿ves? Y ya tenemos donde vivir. Nos trajeron varios proyectos. Nosotros decidimos agarrar este proyecto de lácteos y tuvimos varias capacitaciones. Ahora totalmente ya cambió, pues, ya va a ser distinto. Allá donde estábamos era el pueblo chiquito, era como de unas 50 casas. Y ya pues ahora aquí donde vivimos pues ya es más grande, pues ya es una ciudad. Pues allá teníamos que andar, pues cruzar el río para llevar a un niño o cuando alguien estaba enfermo. Llegar al centro de salud, que era chiquito y casi ni medicinas había tampoco de eso. Y pues ahora pues ya tenemos el hospital aquí y pues está grande y hay medicinas bastante. Ajá. Doctor Diego Valadez, el Instituto de Investigaciones Jurídicas al cual perteneces hizo una propuesta recientemente de reforma del Estado que se entregó a la Cámara de Senadores. Propuesta de reforma del Estado tiene que ver con el tema que en los últimos meses ha comenzado a provocar debates, discusiones, que es el de recompongamos todo
yo lo resumo en el tema de transitemos a un nuevo sistema, a un nuevo régimen. En el contexto de esta propuesta, vamos a comenzar con la primera parte. ¿Cuál es el diagnóstico que tuvieron ustedes para llegar a una propuesta de reforma del Estado? Este tema, Carlos, de la reforma del Estado se ha venido planteando en México por lo menos desde hace 15 años, ya de manera consistente y sistemática. El diagnóstico fundamental consiste en que el sistema presidencial mexicano estaba concebido para funcionar de acuerdo con la presencia de un partido hegemónico que le permitiera al presidente un control sobre la mayoría en el Congreso con relación a las gubernaturas de los estados y, por supuesto, en el interior de su gobierno mantenía una formación muy homogénea, por lo menos en los últimos años. Esa era la situación de México cuando cambió el sistema electoral. Cambia el sistema electoral, el sistema se vuelve muy competitivo y no es necesario abundar sobre esto porque todos conocemos los resultados, por lo menos de 1997 a la fecha. Digo 97, que es cuando ya el Congreso no es mayoritariamente priista, pero cambia el sistema electoral y no cambia el sistema de gobierno. De manera que no se adecuan el sistema de gobierno y de toma de decisiones del poder con relación a lo que la ciudadanía está diciendo, lo que los ciudadanos estamos manifestando y expresando en las urnas. Ese es, digamos, el diagnóstico básico. ¿Cuál es el objetivo? Y compatibilizar la estructura del poder con el sistema electoral. Si tenemos un sistema electoral plural, debemos también tener una estructura de poder plural, menos concentrada de la que tenemos en este momento. Ahora, estamos hablando de términos diferentes que tienen que ver sistema político, régimen de gobierno y Estado. Así es. Es decir, el modelo de nación que veníamos, que será desde la Constitución del 17. Pues hay algunos aspectos que vienen inclusive la otra Constitución. Desde la base de la Constitución, del constitucionalismo mexicano de 1824. Ahora, ¿eso es lo que hay que reformar? Esa estructura. Sí, ¿todo ese modelo? Sí, porque lo que tenemos desde un momento originario, digamos, de nuestro constitucionalismo, es un sistema presidencial muy fuerte, un sistema presidencial hegemónico, un sistema presidencial mayoritario en el que conforme a la regla de que el que gana, gana todo y el que pierde, pierde todo, hemos venido reproduciendo a lo largo de las décadas y de los siglos. Riesgos que ventajas. ¿Cuáles son fundamentalmente los riesgos? Uno, hemos visto que hay una profunda derechización en el país y que la jerarquía eclesiástica de la Iglesia, la jerarquía de la Iglesia Católica, está participando pública y abiertamente en decisiones políticas, inclusive influyendo en reformas constitucionales que ya se han adoptado en los estados. También estamos viendo que hay una intervención clarísima de los grandes medios de comunicación que también tienen su propia agenda y que desde luego cuentan con elementos muy importantes para influir en el estado de ánimo, por lo menos de la población, si no en sus decisiones, porque la población mexicana es una población inteligente y que sabe tomar decisiones, pero sí en el estado de ánimo de la población. Creo, por tanto, que lo ideal sería una reforma constitucional importante, convenida, acordada, debatida entre los principales agentes políticos del país para que traduzca realmente un compromiso de las fuerzas políticas nacionales. Ahora, el otro problema es que todos los indicadores que tenemos en este momento con relación a estos dirigentes es que están más preocupados por lo que va a pasar en 2012 con la elección presidencial y por el reparto del poder en el Congreso y por la forma de ejercicio caciquil de las gubernaturas, que por la definición de un nuevo régimen de gobierno y de un nuevo constitucionalismo democrático en el país. En estos últimos años hemos visto dos carriles que tienen que ver con esto de una reorganización total del
funcionamiento de México como república y como nación. De un lado, el camino de las reformas paulatinas, de fondo, comenzando la de principios, mediados de los 60, con los diputados de partido, abrir espacio a la oposición, hasta terminar con la última reforma constitucional electoral del año 2007. Y del otro carril, también importante, el del debate de una transición, es decir, dar por terminado el ciclo y crear una nueva estructura. En ambas no se ven interrelacionadas con vasos comunicantes. En el contexto, por ejemplo, de la propuesta que ustedes hacen, que va más por la transición que por la reforma, ¿qué hay que hacer? ¿Qué le hace falta a este país para sentarse a discutir? Primero, el reconocimiento que eso ya no funciona. Y segundo, que tiene que hacerse global y, digamos, de golpe. Sí, en efecto, tenemos en este momento dos niveles distintos de operación en cuanto a las instituciones políticas del país. Uno, un nivel democrático, que es el electoral, y allí sabemos que puede haber desajustes, que tiene que haber, que tiene que ser afinado, pero del otro lado, ¿qué tenemos? Del otro lado tenemos, y por eso yo hablaba hace un momento de un poder hegemónico muy concentrado y muy arcaico, tenemos un sistema de gobierno que no es responsable. ¿Cómo se articula un sistema constitucional democrático contemporáneo? Con dos bases fundamentales: libertades públicas y responsabilidades políticas. Bueno, esa estructura vertical y concentradora del poder es la que tenemos todavía y es incompatible con un sistema de libertades. Lo que hay que construir en el ámbito del gobierno, de los responsables, de los titulares de ejercer las funciones de poder, es el concepto de responsabilidades políticas. ¿Esto qué quiere decir? Que nos está faltando una cultura de diálogo político, pero lo malo es que sí la teníamos, o sea, sí la habíamos construido a partir de 1977, la estableció Reyes Heroles en un sistema que permitió construir una reforma política muy eficaz, y de repente nos encontramos con que esto se ha truncado y con que hoy cada quien maneja su propio código de comunicación. Es el Centro de Salud Nuevo Juan de Grijalva, aproximadamente que está trabajando tendrá como unos 3 meses. La verdad es una clínica que tiene tecnología más que nada porque cuenta con un ultrasonido, cuenta con un electro y un colposcopio. Por eso la gente de otro lugar está viniendo, porque cuenta con esas especialidades. Pues antes mi familia pues era diferente, no tenía ni negocio ni nada como para manejarlo. Pues ahorita sí, ahorita tenemos mucho apoyo pues que nos ha venido. Ahorita pues me siento contenta, me siento feliz porque ya tengo un trabajo y un trabajo estable donde pues puedo salir adelante yo y sacar adelante a mi hijo. Yo pienso que el niño que quiere estudiar y uno de padre que lo apoye, ya es más fácil así que ellos puedan aprovechar algo. Pues nosotros nos sentimos muy felices, muy diferentes. Pues tenemos nuestra casita, mi hija pues ya tiene su casa y su niño pues tiene un hogar para tener su bebé. A la realidad me siento contentísimo porque ya cambió todo, bueno, ya cambió, ahora sí que en la forma de vivir. Yo no tengo que madrugar, está bonita la escuela, se aprende más y nada más. Carecíamos de muchas cosas y hasta hoy nosotros podemos ya decirle a nuestros hijos que hoy ya tienen su escuela cerca, el centro de salud, cuentan con agua, con drenajes, con calles pavimentadas, con muchas cosas que antes no lo teníamos. Yo me siento a gusto como padre de familia porque mis hijos lo están viviendo, cosa que nosotros en el pasado no lo pudimos ver pues porque no habían esas cosas. Nosotros no pudimos terminar una escuela
pues tener que sea una pequeña carrerita, porque no tuvo nuestro padre para mandarnos a donde habían escuelas para que estudiara uno, no se pudo. Hoy nosotros con esta oportunidad está abierta para que nuestros hijos puedan lograr un estudio ahorita. Sumamente honrados los chiapanecos en este encuentro histórico para Chiapas, inolvidable para los chiapanecos y para un servidor. Muchísimas gracias por haber aceptado estar en Chiapas y que disfruten de esta estancia en este mundo mágico. En función de esto que no está operando, ¿cuáles serían las propuestas concretas que hace el Instituto de Investigaciones Jurídicas para esta reforma? Ustedes, Diego, lo resumen en una palabra: reingeniería institucional. Así es. No sé, a lo mejor sería esta arquitectura, porque hay que crear los pilares, las bases y un diseño integral, ¿no? ¿Cuáles serían? Bueno, con relación a la composición de los miembros o integrantes del gabinete, se ha planteado una hipótesis moderada que es la ratificación. No se ha planteado todavía la confianza, aunque se tiene que llegar a eso. Lo que estamos planteando ahora es una opción, repito, inicial, ratificación, y cuando el Congreso estime que ese funcionario no está desempeñando satisfactoriamente sus responsabilidades, entonces se propone que también emita una recomendación de reprobación. 2, que el Plan Nacional de Desarrollo sea aprobado por el Congreso, de suerte que cuente con el apoyo mayoritario. Con esto se crearía un sistema presidencial mucho más fuerte que el que tenemos ahora. Fortalecimiento al Poder Legislativo, ¿va en ese sentido? Desde luego, tiene que ser también una medida concomitante, o sea, hay que establecer responsabilidades por parte del gobierno, pero hay que fortalecer al Poder Legislativo por varias vías. Una de ellas, una nueva estructura de las comisiones; otra, establecer la caducidad de las iniciativas, de suerte que no se tenga en el Congreso un rezago de iniciativas sin dictaminar, porque muchas veces las iniciativas son de coyuntura. Es importante también que el Congreso se fortalezca, y en ese sentido es importante que se propone la reelección de los legisladores, porque lo que estamos viendo es que durante muchos años la integración del Congreso se debía a la decisión en cuanto a la integración de las listas de candidatos del presidente de la República. Y hoy se debe en buena medida a la decisión de los gobernadores de los estados. O sea, lo que estamos viendo es un fortalecimiento del poder caciquil en el país. ¿Cómo compensar eso? Dándole el poder de decidir quién se queda y quién no a la sociedad. Y en último punto, en esta mayor participación de ciudadanos en el control, hace una propuesta que llama la atención: el Consejo de Estado. ¿Qué sería este Consejo de Estado? ¿Un nuevo poder colateral, autónomo? No, el Consejo de Estado tiene una función muy importante en la concepción que nosotros tuvimos. La Constitución, tú lo señalabas desde un principio en esta plática, ha sido objeto de muchas reformas de 1917 a la fecha, bueno, de 1921, que fue la primera reforma. Muchas reformas eran prescindibles y podían haberse resuelto simplemente con leyes o mediante leyes que tuvieran una forma de aprobación dificultada, o sea, que no fueran leyes aprobadas por mayoría simple, como es lo que ocurre con toda la legislación, sino por una mayoría especial.
Sería entonces un instrumento normativo que quedaría entre la Constitución, que sería lo más alto, la ley ordinaria, y en medio una ley que llamamos ley orgánica, o sea, una ley que regula aspectos previstos por la Constitución y que tiene mucha flexibilidad y que se puede estar adaptando de acuerdo con el cambio de las circunstancias, porque también las normas hay que estarlas adaptando a sus propias circunstancias. Entonces, ¿por qué pensamos en el Consejo de Estado? El Consejo de Estado sería un órgano que ante la omisión legislativa de estas leyes ordinarias emitiría disposiciones de carácter provisional. ¿Qué tanto durarían estas disposiciones de carácter provisional? Un día o un año o 10 años, según el Congreso dijera, esa es una facultad mía, la de legislar, voy a legislar sobre la materia. Otro aspecto que se le podría dar como atribución al Consejo de Estado sería una opinión previa sobre la constitucionalidad de las leyes. Uno de los temas que se ha discutido en el contexto de las reformas y de los nuevos equilibrios y resultados electorales es la ausencia de una mayoría legislativa, por llamar de algún modo presidencial. El presidente de la República gana las elecciones, digamos, con 1/3, 2/3 en contra, lo señalaste hace un momento, pero no tiene capacidad ejecutiva, porque en la Cámara de Diputados su partido puede ser el segundo o hasta el tercer lugar. ¿Cómo darle esta fuerza al Ejecutivo con una mayoría legislativa, sin llegar a lo que se ha planteado de un régimen parlamentario, ¿no? Todos los sistemas presidenciales que tienen este problema. ¿Y cómo lo están resolviendo? En este momento se calcula que hay en el mundo alrededor de unos 70 sistemas presidenciales. De esos 70 sistemas presidenciales, más de 50 ya han adoptado instrumentos de parlamentarización, o sea, que surgieron primero en los sistemas parlamentarios. Finalmente, estamos en una coyuntura, una gran oportunidad para toda esta reconstrucción, transitar de un modelo viejo que ya no funciona a uno nuevo. ¿Cuáles son tus expectativas, Diego Valadez, del ambiente político? ¿Hay voluntad? ¿Podremos llegar a algo mejor de lo que ya tenemos? ¿Podemos ser idealistas y decir que ahora sí va a venir la gran reforma? ¿O el 2012 va a impedir siquiera un debate de fondo? Yo creo que los partidos políticos reaccionarán en algún momento, y si no lo hacen por convicción, lo harán al menos por conveniencia, y advertirán que continuar como están en este momento las formas de arreglo del poder les va a llevar a tener lo mismo en 2012 que se tuvo en 2006 y que se ha tenido en 2000. Hemos tenido parálisis institucional del país. Estamos viviendo en una circunstancia que se refleja no solo en la vida y en la relación de los actores políticos principales, sino que se traduce en pobreza, en inseguridad, en falta de desarrollo, en inconformidad generalizada, en frustración, sobre todo para la juventud mexicana que no ve un horizonte de desarrollo profesional y personal importante. La estructura actual del sistema político sí se ha convertido en un grave obstáculo para que los mexicanos tengamos niveles de bienestar a los que todos los mexicanos tienen derecho. Creo, por tanto, que si no se hace, repito, por convicción, lo harán por conveniencia, porque advertirán que la sociedad mexicana tampoco está dispuesta a seguir tolerando por tiempo indeterminado una situación que le es desfavorable. El país tiene derecho al optimismo, tiene derecho al bienestar, tiene derecho a la justicia. Contamos con los instrumentos para hacerlo y es lamentable que por falta de adecuación de nuestras instituciones políticas y por su disfuncionalidad estemos todos pagando las consecuencias. Para la reforma política del 78 se abrió un gran debate nacional. Así es. Foros y al final el gobierno absorbió lo que vio como viabilidad para instrumentar esta reforma. Para esta de ahora, ¿tú ves esta posibilidad de que el debate sea muy a fondo, muy nacional, con participación de nuevos sectores?
Yo creo que ya en este momento no sería necesario un debate de ese género, porque ya el registro de todas las propuestas y la expresión de todas las inconformidades existe. Yo creo que en este momento lo importante sería que, si bien el presidente ya envió una iniciativa al Congreso sin haber negociado nada con las fuerzas de oposición, que ahora las fuerzas que integran el Congreso actuaran con un sentido pragmático, un sentido responsable y un sentido también de vocación política en cuanto a la búsqueda de soluciones, y que lo que no hizo el gobierno lo haga el Congreso, y que sí se establezcan entre las dos cámaras, entre los partidos políticos y entre el gobierno de la República, mecanismos ágiles, expeditos y eficaces que permitan acordar, convenir las reformas necesarias para el país. Esto es un ejercicio que se puede hacer con mucha rapidez y podríamos tener reformas institucionales importantes este mismo año. Si no se hace así, entonces lo que se va a producir en 2012 es otra vez un enfrentamiento frontal, porque el sistema político seguirá sobre la base de la exclusión del oponente y del triunfo unilateral y absoluto del vencedor. Esto ya no puede dar resultados en un sistema complejo como es el mexicano, y sería una irresponsabilidad de todas las fuerzas políticas si permitieran que el país llegara a 2012 en estas condiciones de enfrentamiento y de tensión como las que vivimos hoy.